Atlas de la Guerrero. 150 años de historia en un solo barrio. Un podcast del Museo Caluz. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Atlas de la Guerrero, el podcast del Museo Caluz. El día de hoy vamos a continuar en la conversación con Sergio Raúl Arroyo, un personaje que sin duda nos ayuda a introducirnos hasta el fondo, hasta las entrañas de la historia de este barrio y con quien las conversaciones no cesan. La semana pasada estuvimos charlando con él sobre diversos temas, un poco sobre la historia de la colonia, también un poco sobre su visión como habitante de este lugar en sus primeros años de infancia, y el día de hoy continuaremos explorando distintos rincones y distintas crónicas sobre algunos de los personajes más emblemáticos para Sergio y que fueron contemplados por él a lo largo de su infancia, desde el escaparate de un negocio ubicado en la calle de Degollado, por allá de los años 50. Bienvenido, Sergio, de nuevo. Es un placer tenerte aquí otra vez. Muchas gracias, también es un gusto estar con ustedes nuevamente. Platícanos un poco sobre este estanquillo, este lugar, no sé cómo lo definas, este negocio familiar en donde tu madre despachó durante varios años a N número de personajes que cruzaron por allí, por su puerta. Platícanos un poco sobre este lugar. Era lo que se llama una miscelánea, algo que está en vías de extinción en realidad hoy día, en donde podías encontrar desde la venta de hilos y agujas hasta café, azúcar. ¿Tenía un nombre? Cigarros, Don Juanito. Don Juanito. Que era el nombre de mi bisabuelo, así le habían puesto, Don Juanito. Y esa miscelánea en realidad era efectivamente, como lo planteas, un enorme escaparate por el que pasaba todos los días una enorme tipología de gente. Era un lugar en el que te encontrabas con las mujeres del barrio, con las niñas, con los obreros, con los empleados de los ferrocarriles, por ejemplo, con la gente, los comerciantes del mercado y con todo el mundo. Es decir, por ahí te puedo decir que se alimentó en buena medida mi mirada, se alimentó la visión de mundo que uno puede irse formando. Estamos hablando más o menos de qué época. 50, 60, sobre todo. 60. Los 60, te recuerdo que en nuestra charla pasada te hablaba del 68, te haber tenido 12, 13 años cuando el movimiento estudiantil, aquello que me recordaba el tableteo de las balas, ¿no? Que se oían todavía, resonaban ahí en la casa. 50, 60 me lo describes, me lo platicas y me imagino yo un mundo en blanco y negro. ¿Cómo era la moda? ¿Cómo se vestían los personajes de la colonia en aquel entonces? Bueno, las señoras. Hay quien sostiene que esos barrios eran una transición todavía entre el mundo del campo y el mundo de la ciudad. Generalmente las mujeres ya mayores se vestían usaban trenzas con delantal, mandil, vestidos largos. Pero como siempre, en una ciudad con la dinámica de la Ciudad de México, las generaciones iban cambiando y los cambios también eran abruptos. O sea que vi pasar desde estas personas que bien podían ser una especie de personaje salido de María Candelaria, hasta chicas con minifaldas muy guapas en los años 60. Es decir, yo lo que creo es que no hay que pensar en que estos barrios tienen arquetipos. Más bien, la riqueza de los personajes es la que te hace reconformar tu idea de la realidad. Cuando alguien piensa que son de una determinada manera o que te vas a encontrar un cierto tipo de muchachos, el clásico vaguito, el borrachín, todo eso, en realidad lo que estás haciendo es empobrecer un horizonte que es mucho mayor, un horizonte que tiene una amplitud gigantesca, ¿no? En el que pasaban republicanos muy seguido, ¿no? Amigos de la familia, pasaban profesionistas, empleados de banco, los comerciantes del mercado que eran increíbles, comerciantes del barrio que eran panaderos, que eran, ¿no?, de talleres mecánicos, en fin, digamos lo que era el ambiente popular de la colonia. Y déjame decirte que la división de clases estaba más bien sustentada entre los que vivían en casa propia y los que rentaban. Nosotros teníamos una casa propia, pero había muchos que vivían en vecindades o en edificios de departamentos pues muy sencillos, muy modestos, muchos de ellos, ¿no? Entonces había una división que
que se marcaba sola a partir de ese tipo de cosas. El que tenía un trabajo de comerciante o el que era empleado de una empresa o de un banco marcaba una diferencia, aunque tuviera dentro de la propia empresa un rango menor. Esas cosas hacían distinción. Desde luego también entre los que éramos de piel blanca con los que eran morenos, ¿no? Había en mi familia, pues por influencia española también nosotros éramos blancos. Y todo eso generaba distinciones. Y la amplitud era enorme, ¿no? ¿Había una presencia indígena significativa en la colonia en aquellos años? Sobre todo en el mercado, porque te recuerdo que esos mercados originalmente fueron tianguis. Estos que Uruchurtu en los años, muy al principio de los 60, finales de los 50, empezó a hacer estos mercados populares que todavía tienen actividad permanente. En algunos casos son los que más actividad tienen dentro de la ciudad. Se hicieron de lo que eran tianguis. Esos tianguis tienen su origen en gente que venía de pequeños poblados, de pueblos, de comunidades del Estado de México, de Hidalgo, ¿no? Sobre todo los estados más cercanos. De Xochimilco, de Milpalta. De Xochimilco, Milpalta, Tláhuac, ¿no? Entonces toda esta gente se fue habituando al barrio y tenían, digamos, una extracción rural. Pero la gente llegaba de todas partes. Estos barrios no tenían digamos, un estatus permanente, sino venía gente que lo poblaba de algunas colonias, gente que venía de alguna ciudad de la provincia, o gente que incluso había venido a menos, gente que había tenido una mejor posición y venía a menos, y no les quedaba más que irse a rentar o comprar alguna casa dentro de la colonia. Sin embargo, yo te comentaba también la vez pasada que para quienes vivíamos ahí, yo nací allí, me desarrollé allí en el barrio Guerrero, Santa María, San Rafael, un barrio que además tenía a Paseo de la Reforma a unos pasos, por ejemplo, ¿no? Toda esta constelación de cines de las que hablamos hace un rato, teníamos todo, el centro era nuestro, nosotros habitábamos todos el centro. Y en fin, el contacto con la ciudad, una ciudad infinitamente más pequeña que la que tenemos, era un contacto transversal. Por ahí pasaba todo el mundo. Había muchos, por ejemplo, turistas en aquella época. Hoy no creo que haya realmente nada, ¿no? Pero había turistas que llegaban y se tomaban a veces un refresco, se compraban una cajetilla de cigarros. Y el mundo me entró de esa manera por los ojos. No había nada en ese barrio que fuera aséptico. Es decir, yo a través de eso, a través de la tipología de esta gente que pasaba por la tienda todos los días, pude ver de cerca los vicios y las virtudes, digamos, para ponernos bíblicos, y la muerte que estaba muy cerca. Vi no pocas veces gente muerta en la calle, por ejemplo, peleas callejeras, ¿no? Asaltos. Es decir, todo lo que te puedes imaginar en una ciudad. En mi misma casa, la visión con la que se tenía, la visión de la muerte no era nada aséptica. Yo recuerdo cuando muere mi bisabuelo, justamente mi abuelo Juan, yo entraba y salía a un cuarto, otro tío mío lo estaba peinando y le estaba recortando el bigote. Convivíamos, se puede decir, de una manera mucho menos aséptica que la que hoy se tiene con la muerte, donde hay una enorme distancia, ¿no? Digamos que estábamos en un mundo que sí tenía unos ciertos elementos rurales, unos ciertos elementos urbanos, pero los que no llegaba a la modernidad que proclamaba una higiene mental, ¿no? A niveles verdaderamente desquiciados. Mucho como de ese imaginario, de esos arquetipos que mencionas, que suelen como construirse en torno a esos barrios, pues estaban de alguna manera alimentados por el cine, ¿verdad? Porque muy alimentados por el cine también. Y había una diferencia también entre quienes veíamos, por ejemplo, las películas norteamericanas. Yo veía las películas de terror, los westerns, los dramas, veía películas que eran para adultos, yo podía entrar, tenía yo como los pases que te comentaba, entraba, yo ya había visto a Brigitte Bardot desnuda, ¿no? Todos nos metíamos a ver cuando en una película había encuerada se corría la voz y todo el mundo se metía al cine a ver si era cierto, ¿no? Entonces esta distinción entre el niño, el adolescente y el adulto a veces se medio borraba, sobre todo la que había entre el niño y el adolescente. Yo creo que muchos de los que vivimos ahí nunca pasaron por la adolescencia. Es un salto
muy brusco de la infancia a la edad adulta en la que ya tenían que trabajar, tenían compromisos, se casaban, ya no había esta transición de la adolescencia como se da, digamos, actualmente. Actualmente ya tiene un valor la adolescencia. Yo creo que en estos momentos se había perdido esa transición o estaba perdida de antemano, no existía. Es, digamos, que una especie de invención de una cierta época, la aparición de la adolescencia. Como en algún momento lo fue la de la infancia, ¿no? Que dice Shakespeare que, pues, que se dice que en los tiempos de Shakespeare no existía la infancia, ¿no? No. Yo creo que todas estas edades del hombre tienen que ver con el mundo en el que vives. Los niños, si tú revisas los textos que hay sobre la revolución industrial, los niños trabajan en las factorías, se meten a sacar el algodón de abajo de las hiladoras. Es tremendo. Todo el mundo tiene que producir, trabajar. Que no trabaja no come. Esa ya no era la regla en mi vida al principio, ¿no? O sea, yo sí pude de alguna manera tener una infancia en el sentido moderno, plena, que me permitía estudiar, jugar, subirme a las azoteas, acostarme en las azoteas y ver la noche, ver las estrellas. Todavía estrellas en esa época, ya no existen. Hay niños que creen que las estrellas son una especie de mito del pasado. Nada más salen en el Discovery Channel. Nada más. Oye, y ahorita que me platicas de personajes, no sé si a ti te haya tocado presenciar. Había un personaje, un hombre que andaba paseando con un oso en la colonia Guerrero. Te cuento eso. Verlo? Esa es una historia fantástica. No solamente me tocó verlo, fue a mi casa. Yo en un cumpleaños, yo tenía a mi tía, como Javines, mi tía Chofi, mi tía Sofía. Llegó una mañana, a eso de las 7 de la mañana, porque yo todavía no me iba a la escuela, me acuerdo, de haber sido muy temprano. Yo de haber tenido quizás 5 o 6 años. Yo no sé si estaba terminando el kinder o empezando la primaria. Llegó muy temprano y tocó la puerta. Y yo te contaba que en mi casa había 2 patios, uno grande y uno chico. Y entró mi tía y me dice, te tengo una sorpresa. Me pusieron mi silla, una silla pequeña en el patio. Me senté ahí, ¿no? Esperando una especie de fusilamiento o algo, no sabía yo bien a qué correspondía. Y cuando me doy cuenta, abren la puerta, tenemos un zaguán, lo abrieron de par en par, y entra el oso con el gitano. Y entonces me dio en el patio de mi casa la función a mí como regalo de cumpleaños, con una pandereta, con un sombrero, un gitano de unos ojos hermosos, me acuerdo de él. Y los osos, tenía 2 osos, el que fue conmigo se llamaba Pablo, pero los osos se llamaban uno Pablo y el otro Carolina, que tenían el nombre de una película de Pedro Infante, Pablo y Carolina. Y bailó el oso. Alguna vez le conté a Miguel en España precisamente esa historia cuando estábamos con Elvira y con una que comimos en Madrid. Y les contaba, estaban fascinados con la historia, les conté con detalle la cosa del gitano. Para mí es un recuerdo fantástico. No creo que nadie me pueda dar un mejor regalo de cumpleaños que ese, ¿no? Hasta el día de hoy ha habido muy buenos regalos de cumpleaños, pero ninguno mejor que ese. Sí, pues ese oso ese par de osos se volvieron célebres. Nacho López los fotografió, sí. Y por ahí hay Tengo una foto de él en la Alameda, pero los conocí. Además te voy a decir otra cosa. Este gitano yo lo tenía muy bien clasificado. En la casa te decían, cuídate de los gitanos, porque son trampas. En realidad no tenían que cuidar ellos venían de Europa, tenían un acento gutural muy fuerte. Las gitanas no recuerdo, tenía 3 mujeres. Vivían los osos en un garage que está en la calle de Degollado. Eso puede ser un tip, todavía existe el garage, está entre Zarco y Soto. En medio hay un garage que existe frente al mercado y en un cobertizo vivían las 3 mujeres, el gitano y los 2 osos. Yo los llegué a ver ahí. Eso no me lo contaron, yo los llegué a ver. Pablo, Carolina. Solamente recuerdo de una esposa de él que se llamaba Hortensia, las otras no recuerdo su nombre, pero me acuerdo que Hortensia me llegó a leer la mano. Y mi mamá no se dejó leer la mano, ¿no? Como que no le gustaba mucho eso, ¿no? Que enterarse de lo que iba a pasar. No era para el futuro, no era la tierra prometida. Entonces, el asunto es que sí los vi, conviví con ellos, pero además los veía pasar casi todos los días. Cuando
Y cuando entraba yo al garage, entrábamos al garage a ver los osos, ¿no? Cualquier día ves, eran dos osos pardos, los dos eran pardos. Los conocí perfectamente. Mi infancia está poblada por esos osos también. Imagínense una colonia en donde había un gitano que salía a pasear con sus osos, a ofrecer espectáculo para que todos los niños de la colonia se divirtieran, y pues está retratado, ampliamente documentado. No es una leyenda urbana. No. Es una realidad. Lo conocí, te digo hasta dónde vivían. Eso lo tengo clarísimo. Me acuerdo de las pañoletas, me llamaban mucho la atención. La gitana Hortensia me parecía muy bonita. En realidad yo le hubiera pedido matrimonio si no fuera tan chico y era tan grande. Tenía unos ojos hermosos, azules, rasgos muy finos, y era como son las gitanas, una cosa medio exótica, ¿no? Nunca las vi bailar, nada, pero me la puedo imaginar perfectamente haciendo alguna danza con sus velos, eran un espectáculo. En realidad, ellos, independientemente de los osos, probablemente alguien de mi familia se acuerde del nombre de él. Yo no me acuerdo del nombre de él, pero sí me acuerdo de Hortensia y de Pablo y Carolina. Eso no se me va a olvidar nunca. Espero que no me dé Alzheimer algún día y olvide las cosas. Pablo y Carolina. Oye, y pues yendo también como por estos terrenos gitanos hacia las historias de migrantes, las historias de diferentes personas de distintas nacionalidades que llegaron a poblar también o a habitar en la colonia. Seguramente te tocó también, pues, evidentemente, mucha de la población del exilio español también llegó por allá, claro, a Guerrero. Había muchas tiendas de ultramarinos, ¿no? Por allí que habían sido abiertas. Había muchos que ya vivían desde antes de la salida de los españoles. Muchos. O sea, había sobre todo gallegos que tenían mueblerías. Mi primera novia, a los 10 años, era la hija de una mueblería, una española. Y vivíamos una relación verdaderamente increíble porque la azotea de donde ella vivía con la mía colindaba, nada más que sus papás habían puesto una malla ciclónica en medio de los dos. Entonces nos veíamos como si esto fuera una especie de encuentro en la cárcel, ¿no? Una de un lado de la malla. Cuando pasaba por la calle y todo eso ni nos hablábamos, pero ahí en las tardes se subía ella a la azotea, yo también, y nos la pasábamos ahí las tardes. Nos prometimos amor eterno, para que vean que eso del amor no es tan cierto. Nunca progresó demasiado eso. Pero con ella había muchos gallegos y hablaban en gallego. Además, las lenguas es otra de las riquezas, porque obviamente en el barrio en esa época se hablaba náhuatl por varios de los que tenían su comercio ahí en el mercado, sus negocios. Hablaban otomí. Había algunos que eran pochos, hablaban en inglés, que iban de esos que iban y venían desde entonces, ¿no? Una pareja, me acuerdo, de alcohólicos, guapísimo él y ella también muy bonita, pero los dos vivían ahí. Se vinieron a México, yo no sé si eran de la contracultura o no sé qué, pero vivían, yo creo que en un hotel o en una vecindad, y todo el tiempo estaban borrachos. Ella era muy bonita y él era muy guapo, y les decíamos Liz y Richard, por Richard Burton y Liz Taylor, así es como los conocíamos. Españoles muchísimos. Había un bazar en mi misma calle de un español que se llamaba Salustia. Era el hombre más rudo y más agresivo que haya yo visto desde entonces, ¿no? En fin, eran una enorme tipología efectivamente de gente, pero hay uno del que a lo mejor te interesa que te cuente, que es había un negocio que es de compra y venta de fierro viejo, que estaba en la calle de Sol y Camelia. Emilio se llamaba él. Yo lo conocí a Emilio ya grande, de más de 60 años. Yo era muy joven. Emilio emigró a México de una manera muy casual. Su familia era bielorrusa, y al final de los años 30, con la migración de los judíos, sobre todo los cosacos persiguieron, los nazis no inauguraron la persecución hebrea. Fueron los rusos que esta persecución es histórica, tiene siglos, pero en Europa, digamos, en la época reciente,
Los rusos también hicieron persecuciones, particularmente los cosacos en las comunidades campesinas. Y Emilio, de apellido Kostovetsky, Emilio Kostovetsky, yo de aquí en adelante diré Emilio K. o Emilio nada más. Emilio K. estoy titulando un relato que voy a hacer sobre él. K. me gusta mucho porque es un poco el emblema de Kafka siempre, ¿no? Usa el K, el señor K. Y además un admirador de Kafka fantástico, Emilio. Lo conocí porque Emilio era nadador. Había un baño en la calle de Camelia, los baños San José, que tenían una alberca. Luego lo volví a ver a este señor, me llamaba la atención, un tipo moreno, de piel muy morena, de ojos azules, con un aspecto físico muy raro, ¿no? Y nadaba. Después yo me fui, ya cuando tuve yo mis hijos, me fui al Deportivo Villa Olímpica, me quedaba muy cerca de la UNAM y de la Escuela de Antropología, entonces íbamos ahí, me llevaba a mis hijos. Y un día lo vi y lo reconocí, de que era el mismo que yo había visto en el balneario que ya habían cerrado en la Guerrero. Él iba a Villa Olímpica. Y entonces Emilio empezó a ver a uno de mis hijos, Juan, que por cierto tiene rasgos, mis dos hijos tienen rasgos judíos, su madre tiene orígenes también judíos, ¿no? Velados, pero los tiene, son muy claros en los rasgos de mis hijos. Y lo vio y dijo, yo era así cuando era niño. Y se hizo amigo de Juan y empezamos a platicar. Y yo le dije, algún día yo te conozco, tú viviste en la guerra. Sí, yo te estoy... Pues no me delates, me dijo algo así, ¿no? Y empecé un poco a hacerme de su historia. Yo no sabía de dónde había venido. Te la cuento rápidamente. Después de la persecución judía en Bielorrusia, él llega de una comunidad campesina, salen expulsados prácticamente. Él comentaba que el último recuerdo que tenía de su pueblo era ver a la aldea en llamas. La habían prendido fuego ya los cosacos. Se van, tienen la posibilidad de irse a Nueva York, Estados Unidos, porque su familia, parte de su familia y amigos se han ido a Estados Unidos, como era la vía natural de los rusos, de los bielorrusos, de los ucranianos que llegaban, ¿no? Salían de Rusia un poco en un exilio no declarado y se iban a Nueva York. Ahí se hizo la gran colonia judía del siglo XX. Emilio entonces toma rumbo en un barco, la familia. Él debe tener 3, 4 años, era muy pequeño cuando salen, y se van en un barco hacia Nueva York. El padre no sabe hablar más que yiddish y ruso. No tiene ni idea ni de las lenguas. El padre, creo, incluso me contó, era analfabeta. Era un campesino muy rudo. Viene él con 2 hermanos, una hermana y un hermano pequeño. En el viaje en barco hacia Estados Unidos, el niño menor, un niño de brazos, se pone muy enfermo y le da fiebre. Llegan en una escala al puerto de Tampico, y en Tampico el capitán del barco les dije, hasta aquí llegan ustedes porque ese niño se va a morir, yo no tengo manera de que pueda ser atendido dentro del barco. Los bajan ahí con maletas y todo, se quedan en Tampico sin saber absolutamente nada, no saben ni en qué lugar del mundo están parados. Uno de los aduaneros los ve, se da cuenta, tal vez por alguna estrella de David, que son judíos, y entonces va a buscar una familia judía que vive en Tampico. Y esa familia judía que vive en Tampico va y los asiste, se los llevan al niño a un sanatorio a que se cure, ¿no? Lo arreglan todo, y en total pasan unos días, quizás semanas, y el judío que vive en Tampico le dice al bielorruso, al padre de familia, le dice que él tiene un negocio en la Ciudad de México, que si se quiere ir a manejar el negocio, está en la colonia Guerrero, etc. Y se viene a México, a la Ciudad de México, y se hace cargo de ese depósito. La palabra es depósito de fierro viejo, que es compra y venta de metales, en realidad. Bueno, ahí el asunto es que ahí se cría Emilio. Emilio empieza a ir a la escuela primaria, va a la Belisario Domínguez, por cierto. Por eso lo de la alberca, que comentaba yo en la sesión pasada, tiene un fondo. Él, cuando fue en esos años, en la época del cardenismo, las escuelas les ponían alberca. Era un acto de civilización, me parece maravilloso.
Entonces él aprende en realidad a nadar en la escuela Belisario Domínguez y se hace aficionado, pero el padre le prohíbe que se relacione con los mexicanos, solamente salen a la calle los sábados a la sinagoga, a las reuniones judías. Entonces Emilio empieza, pues tiene una desconexión, va a la escuela y va rodeado de niños mexicanos, pero ahí tienen que ir a su casa, lo tiene prohibido salir con ellos, le tienen prohibido platicar, le tienen prohibido jugar incluso en la calle con ellos. Total, pasa el tiempo y Emilio, los trabajadores los trabajadores del depósito se burlan de él, porque lo tienen ahí agarrado y se dicen, no eres capaz, no eres capaz de desobedecer a papá un día y todo. Hasta que una vez él lo invitan a tomar una cerveza. Siempre había dicho que no, pero un día acepta en lo que era la hija de Moctezuma, que estaba, la original, estaba en la calle de Degollado, esquina Arteaga, frente a la estación de Buenavista. Entonces no está el papá y aprovecha para irse. Va. Regresa, se tomó la cerveza, nunca había tomado una cerveza, regresa a su casa y cuando regresa ve al padre esperándolo en la banqueta. Y ahí el padre, furioso por haberse ido con los trabajadores, lo abofetea, le da una paliza en la calle. Me contaba Emilio, me dice, yo no sabes cómo le agradezco a mi padre esa paliza, porque desde ese día decidí, de haber tenido 15, 16 años, desde ese día decidí jamás volver a hacerle caso. O sea, la rebelión se vino encima. Pasaron algunos meses y él vio a una chica que llevaba un itacate a uno de los trabajadores y le gustó esa muchacha. Tomó nota, como decimos. Se fue la chica, pero iba ella eventualmente a esto. El caso es que un día le dicen, a ver, te van a volver a pegar los trabajadores si te vas con nosotros a bailar un sábado. Salían de ahí, se iban a bailar. ¿A dónde? Al Salón México. No, bueno. Se le hacía increíble, un sueño ir al Salón México, pero no iba. Hasta que un día alguien le dice, uno de los trabajadores, mira, va a ir la hermana de que es la que trae el itacate, así que tú dices. Y ahí lo convencieron. Se fue ahí. Desde ese día, ese sábado, Emilio cuenta que nunca dejó de ir todos los sábados al Salón México. Religiosamente. Murió su padre, murió todo, ya él siguió, el Salón México se convirtió, toda la semana Emilio trabajaba y hacía sus cosas para ir al Salón México. El caso es que ahí en el Salón México Emilio pues, hace su vida en realidad, se enamora, se desenamora, se pelea, le decían Tarzán, porque por nadador y fuerte, tenía tipo de Tarzán, y así le apodaban. En el barrio le decíamos el ruso. Así le decían todos, le apodaban el ruso. El caso es que incluso fue tan popular en el Salón México que Consejo Valiente, Acerina, el famoso músico cubano que tenía la mejor danzonera, la más importante, le hizo un danzón que se llama El Ruso. No sé si existe. Él tenía su casa llena de discos de 78 y medio revoluciones. Alguna vez me los quiso dar, yo no tenía dónde ponerlos, después él murió y ya no pude recuperarlos, pero bueno, en fin. El caso es que Emilio va allí. Dice, por ejemplo, cosas, te lo cuento, trato de terminar rápido. El día más triste de su vida es cuando Uruchurtu da la orden, Uruchurtu, el regente de la Ciudad de México, da la orden de cerrar el Salón México. Dice que el día más triste, decía Emilio, era el día que tuvo que bajar las cortinas. Él estuvo hasta el momento en que doblaron las cortinas del salón, las guardaron, hicieron las sillas, sacaron la mudanza. Estuvo hasta el último minuto del Salón México, el día más triste de su vida, como él dijo. Un día platicando con él, a la orilla de una alberca, precisamente, me dice, ¿tú sabes que yo soy ateo? Le dije, no tenía idea, Emilio, que tú fueras ateo. Dice, soy ateo. ¿Y tú sabes por qué soy ateo? No tengo la menor idea de por qué tú eres ateo. Pues te voy a contar. O sea, porque en la Torah a mí me prometen que si me porto bien y sigo los preceptos, me voy a ir al cielo.
y en el cielo me voy a encontrar a mi madre, a mi padre, y nada más de pensarlo me produce náuseas, me da un cierto asco, todo eso. Te entiendo perfecto, le digo a Emilio. Dice, pero ¿sabes cómo volvería a creer en Dios? No tengo la menor idea, Emilio, ¿cómo podrías volver a creer en Dios? Si en lugar de prometerme que voy a ver a mis familiares muertos en el cielo, me prometiera por lo menos una de esas noches en el Salón México, entonces volvería a creer en Él. Esa es más o menos la historia de Emilio Koskiewicz. Es una historia súper elocuente, y para cualquier parroquiano que ha visto cerrar las puertas de su parroquia etílica o de baile, pues sabemos lo que se sufre. Gracias, Sergio. Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos para platicar sobre otro personaje emblemático de aquellos años en la colonia Guerrero, el Paisa. Hacemos un corte y regresamos. Estamos de regreso en Atlas de la Guerrero. Seguimos platicando con Sergio Raúl Arroyo sobre personajes emblemáticos, personajes significativos en la historia de la colonia Guerrero. Y pues recién nos estabas contando la historia de el ruso al que Acerina le dedicó un danzón. Y ahora nos vas a platicar sobre otro personaje que para ti también pues dejó huella en tu memoria, en tus tempranas memorias de barrio, que es el Paisa. ¿Quién era el Paisa? Yo te decía hace un momento que el tener una tienda y estar todos los días en contacto con la gente, con el transeúnte, te permite conocer el espectáculo de la calle y un poco empezar a descifrar un cierto aspecto de la realidad. A veces no tan sencillo para quienes, digamos, llevan una vida de familia más o menos tradicional. Entonces pude conocer gente de todos tipos, de diferentes condiciones, pero a mí me interesaban mucho aquellos que me implicaban un misterio, ¿no? Había un personaje que entraba a la tienda, tomaba una cerveza, pero estaba todo blanqueado, como un fantasma, con un delantal de bolsas de manta, de estas con las que se lleva la harina de trigo. Descubrí, esto te estoy hablando, yo tenía 5 o 6 años y para mí era un fantasma que entraba de repente a la tienda y compraba algo, unos cigarros, o se tomaba una cerveza y una cerveza. Más tarde me enteré, porque lo vi en algún lugar en la panadería que estaba a la vuelta de mi casa, en la calle de Soto, muy cerca del cine Soto. Había una panadería y tenían el horno, ahí horneaban el pan. Y me di cuenta que él era el panadero. Entonces descubrí el misterio de este hombre blanqueado que llegaba. Cuando ya tuve quizá 14 o 15 años, empecé a platicar con él. Me daba un poco de temor. Era un hombre simpático, agradable, pero yo no sabía de qué hablar con él. Me contó que era panadero, que lo habían enseñado en su familia la cosa de la panadería desde sus abuelos, su padre, y él había aprendido eso y se vino a la Ciudad de México porque no era bien visto en Guadalajara. Nunca entendí lo de bien visto en ese momento, no lo entendí, después ya me quedó claro, la verdad. El asunto es que le decíamos el Paisa, porque él a todo el mundo le decía Paisa. A ver, tú Paisa, a ver, Paisa. Hasta ese momento no se revelaba nada en mí, pero había algo misterioso. Algún día pasé por una calle que no era la mía, era donde él vivía, que estaba como a 6 calles de donde yo vivía, una noche con unos amigos, y lo vimos salir vestido como si fuera a un espectáculo de baile, de ballet, o de no sé, muy arreglado, pero con lentejuelas y con cosas así. Incluso llevaba un tocado en la cabeza. Entonces, ese panadero, un sábado en la noche, era obvio que el tipo traía algo en la cabeza. Y ahí para mí abrió uno de los misterios de la sexualidad, que era a dónde va y qué hace ese personaje una vez que llega al lugar donde está. En realidad nunca lo escribí, nunca lo detecté a fondo, pero es un personaje al que después empecé a conocer más. Alguna vez lo vi a las 2 de la mañana
platicando con una ceiba que alguien cultivó en alguna banqueta. Imagínate una ceiba y lo vi platicando con la ceiba a las 2 de la mañana. Otra vez lo vi borrachísimo, prácticamente tirado en la banqueta, y le pregunté: Paisa, ¿qué haces ahí? ¿Quieres que te levante? No, dice, estoy escuchando la tierra, me dijo. Palpita como un corazón. Borracho. Era un tipo brillante. En realidad sus respuestas no eran las que yo esperaba de un panadero. El tipo traía cosas en la cabeza. Me di cuenta de que él era homosexual en un cierto momento y de que esas salidas en la noche era para hacer la vida. Como Emilio Kostovetsky se iba al Salón México, él se iba a algún lugar que para mí era indescifrable. Un día lo vimos profundamente dañado, golpeado. Se ve que le habían dado una paliza en algún lugar. Y platicaba con nosotros. Nunca, y ni en los peores momentos, lo vimos agresivo al Paisa. Decía que él tenía como meta tener una casa y poder hacer su propia panadería. Nunca entendí exactamente realmente qué quería. Yo creo que no tenía un quinto, y si acaso tenía dinero, seguramente lo gastaba para las vestimentas que usaba en la noche. Pero se transformaba, era otra persona, ¿no? Entonces, para mí esta fue una cosa muy, muy, muy intensa, porque era, por un lado, un homosexual que para mí representaba un enigma en ese momento. También era travesti, y también era alguien que pensaba con una claridad que muy pocas personas tenían en el mundo en el que yo me vivía. Yo escribí una cosa sobre él que quisiera leértela porque tiene que ver con mi experiencia, y no puedo rendirle mejor homenaje a un personaje que fue tan impactante para mí, tan importante que eso. Paisa, el dedo cordial. Todos los días alguien cava nuestra tumba, pero no apagues el horno, por eso el pan. Ayer eras un afluente de Lucha Reyes, hoy te vestiste con voces de rumba. Las líneas de tu cara son fronteras entre esos milagros. Lírico es el que sin saberlo camina con el zigzag de los iluminados, el genio perdido fuera del ánfora. Sentado en la banqueta, esa otra patria, estás hecho de plantas que aquí apenas conocen de oídas, o que no existen en la tierra. Bebes ron sin etiqueta, cargas plumajes de pájaros del paraíso, que cintilan como el agua de la noche. Caníbal es el que imita las voces de los difuntos, el que busca trabajo en el rastro, el que descree de Dios porque no demanda de otra vida. Duermes en un vagón del último metro, como una vaca noble, como el guerrero fundido que regresa a casa sin ninguna blasfemia. Exiliado es el que adora al santo patrón del Ártico que provee las cervezas. Viajaste en trenes que apenas recuerdas, iban cargados de cenizas, de gente que no grabaste en tus ojos. Debo decirte que te vi cuando orabas a las 2 a.m. frente a una ceiba, con tu fotogénica lámpara de querosén que brillaba como un animal nocturno. Sé que perdiste en un mercado al nahual que guardaba tus heridas de guerra, pero ya lo dijiste una vez, no hay nada que no se solucione con el dedo cordial. Sagrado es el ángel que descendió para hacerte una cortada en la cara y luego decirte, eres mío. El sonido de las olas que te fueron amputadas es lo que rumora tu nombre sin nombre. Es esa la melodía que se revela cuando pones el oído en la tierra para escuchar el corazón de un enterrado vivo. No apagues el horno, por eso el pan. Muy, muy emotiva, muy elocuente la historia del Paisa. Descubres con un personaje así
un universo. Es decir, él había viajado, ahora lo recuerdo leyendo el poema, él había estado en Estados Unidos, había sido mojado, regresó, lo sacaron de Estados Unidos porque fue ilegal. En esa época era todavía más ruda la represión en los Estados Unidos. Venía, no tenía patria. Su patria, me di cuenta un día, era justamente la calle, la banqueta. Y pues seguramente hoy en día hay muchos paisas por ahí circulando con otros plumajes distintos. Sí. Pero siguen circulando por las calles de esta colonia. Sergio, te agradecemos mucho, como siempre, compartirnos parte de tu relato personal sobre esta colonia que a través de tus historias se siente más viva y que podemos comparar con lo que ocurre hoy en día, en donde a lo mejor ese estanquillo ya no es una miscelánea, ahora a lo mejor es un Oxxo, donde a lo mejor ese paisa ya no se viste con plumas, se viste a lo mejor con poliéster y con otros colores más tornasol, pero que seguramente siguen habitando esos personajes muchas de las calles de la colonia y que pues cada cuanto en tanto vuelven otra vez a entrar en circulación. Y pues esperemos que también en este momento haya otros pequeños Sergios por ahí corriendo en las calles de la Guerrero, jugando fútbol, construyendo sus propias historias y que en un futuro nos ayuden a relatarlas de la manera en la que las relatas tú. Esperemos que también puedas compartirnos más todavía, porque sabemos que tienes más historias y vamos a seguir invitándote aquí a este micrófono a platicar sobre ellas. Cuando quieran. Muchas gracias por la invitación. Fue un placer.